La bienvenida para este cierre de temporada 2024 al doctor, al que hemos estado consultando permanentemente por bueno, cuestiones de dermatología. Hablamos del doctor Gonzalo Campos, le damos la bienvenida. Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación y siempre digo que esta es mi segunda casa, así que siempre me gustan las entrevistas que hacemos aquí. Gonzalo, a ver, inevitable hablar en esta temporada acerca de la exposición al sol, que siempre es arriesgada y bueno, dependiendo de los casos y la piel que cada uno tenga, puede provocar desde quemaduras solares, alergias, casos más graves como cáncer de piel. De cámara, el trabajo arduo y duro que tenemos en esta temporada, básicamente, donde muchas veces los pacientes piensan que se terminó el mundo. Entonces, por ahí hay un exceso de consultas en los últimos días, en los cuales, bueno, indudablemente se van evacuando todas estas ecuaciones que van surgiendo en producto de todo el tema de los medicamentos, que realmente sí lo son así, que es la protección solar adecuada al fototipo de piel del paciente. ¿Y por qué digo adecuada? Pues no todos los tipos de pieles son iguales o semejantes, son diferentes. Y los comportamientos de la inmunidad de la piel también lo son. Entonces, en ese sentido, hemos tenido unas semanas intensas de arduo trabajo, en donde se ven básicamente todo lo que está referido a la temporada del sol. La adecuación de los horarios, que siempre insistimos, el tema de la fotoprotección, las cremas que se deben gestionar y se deben colocar en este periodo de tiempo, los adecuados consejos, también explicar un poco los mitos que sugieren o que por ahí las pacientes traen o los pacientes traen, también si hay tratamientos adecuados al respecto de aquellas alteraciones o modificaciones en la piel, discromías que nosotros llamamos, que son pigmentaciones anómalas que se producen en la piel producto de, a veces de fármacos, a veces como por ejemplo anovulatorios o anticonceptivos, algunos medicamentos que si no hay una buena adecuación a la fotoprotección, la piel en la región facial hace mella. Y el tema del cáncer de piel, que ya lo hemos tratado en diversas oportunidades y que sin duda hoy es en el balance, hemos enviado a la Sociedad Argentina de Dermatología todo el cronograma de trabajo en la etapa del mes de noviembre y diciembre y de la evolución. Ya la referencia la vamos a tener el año entrante de cómo estamos posicionados. Recordemos que el año anterior estuvimos en el 7º lugar a nivel nacional, lo que habla de una preocupante incidencia, ya que San Juan tiene altas temperaturas y un clima muy hostil. Gonzalo, a ver, ¿a qué tipo de manchas hay que prestarle atención o son de consulta, digo? ¿Presentan algún tipo de síntoma, algún tipo de color o de tamaño para que cuando alguien las vea en su rostro o en alguna parte de su piel expuesta, vaya a la consulta con el doctor? Sí, por supuesto. Hemos tenido en el mes de noviembre, promediando el mes de noviembre, las consultas de las lesiones névicas, de los lunares, dentro de los cuales hay ciertos y determinados parámetros, que es el ABCDE, referido a la asimetría. El lunar tiene una forma ovalada, tiene un diámetro determinado, observación de los bordes, ¿ah? El color, el diámetro y también la parte sintomatológica que hacías referencia a vos. Si pica, si duele, si se inflama, si hay un crecimiento desmedido, etcétera, etcétera. Todo eso lo hemos visibilizado. Eso es la primera parte de nuestra respuesta. Y la segunda, algunas alteraciones o modificaciones del comportamiento de la inmunidad de piel que vemos, que se reseca, que disminuye la elasticidad de la piel, comienzan las primeras arrugas, que nosotros hablamos del envejecimiento prematuro de la piel, producto del sol, sin duda, y de la no adecuada protección o los no adecuados
tratamientos de seguimiento del paciente. Cambios, por ejemplo, una elastosis solar se refiere a un enrojecimiento con descamación y la vemos en distintos sectores, fundamentalmente en la zona fotoexpuesta. ¿Cuáles son? Los brazos, la región del escote, la cara, y bueno, cuando estamos al descubierto, vamos a realizar alguna actividad al aire libre y no utilizamos el protector adecuado, las distintas modificaciones estructurales que se producen en la piel en distintas partes, en el dorso, en el tronco, etcétera, etcétera. Lo vemos a eso frecuentemente y tenemos que visibilizar cuando esa lesión, básicamente ya hay una pérdida de la solución de continuidad, o sea, una pequeña ulceración. Bueno, esos son llamados de atención que indudablemente le generan al paciente la inquietud y va a la consulta del médico. Doctor, llegan consultas de la gente que nos está mirando y nos dicen por acá: hola, quisiera hacer una pregunta al doctor. Dice, cada vez que me expongo al sol, no porque me ponga a tomar sol, sino que me expongo, me sale un sarpullido, dicen, todo el cuerpo. ¿Sería alérgica? Preguntan por acá. Bueno, en principio el sol tiene distintos tipos de radiaciones. Sí. Básicamente las que tenemos que tener en cuenta didácticamente son 3 para no hacer referencia a otras. Las radiaciones ultravioletas por un lado, las A y las B. Las B son las que producen un dinamismo y un cambio estructural de envejecimiento prematuro de la piel, y las A son las oncológicas, las que modifican estructuralmente la parte físico-química de las células de la piel, y esos cambios se van dando en estructuras que semejan o ya se sitúan en células anormales o patológicas. Esos cambios van siendo sucesivos a medida que se vaya acumulando mayor paso en las radiaciones. Y las infrarrojas, que son muy frecuentes, que es la quemadura directa que produce el daño térmico que produce ya el sol, que puede trasladarse a un enrojecimiento importante y que se debe básicamente a la no adecuada fotoprotección o al fototipo del piel del paciente. Por ejemplo, la importancia de adecuarle al fototipo del paciente es la predicción o el numerito que vemos nosotros reflejado en el protector solar. Factor de protección, que son diferentes si es un fototipo 1 al 4, por ejemplo. Las pieles con fototipos más altos requieren de menor protección porque tienen mayor inmunidad de respuesta ante el daño térmico. Pero las pieles blancas se defienden muy mal. Entonces debemos darle pantallas o mayor cobertura para que este daño, que es esta erupción que te hacía referencia el paciente, no se traslade a la piel y no genere incomodidad en el mismo. Otro tema de consulta por aquí tiene que ver con los factores de protección para rostro, sobre todo en la cosmetología para mujeres. Dice, escuché decir que con un factor 30 alcanza para la provincia de San Juan. ¿Es así o necesito 50? Depende de la temporada que estemos. Estamos en un verano muy hostil, donde tenemos temperaturas mayores a los 32 grados. Bueno, ahora hemos tenido precipitaciones importantes en este periodo de tiempo, que la hemos visto reflejada, pero sin duda vamos a tener un enero heavy, como dirían en la cultura, intenso. Entonces, en ese sentido, según el fototipo de piel, se adecúa la protección solar. A veces se les requieren de pantalla. Por ejemplo, menores de 5 años no tienen que estar expuestos al sol. Y si va a suceder eso por la eventualidad de unas vacaciones, tienen que estar en sombrilla, con prendas adecuadas, con sombreros y con pantallas totales. Estamos hablando de más de 80, por ejemplo. Y los niños, entre ese periodo de edad de los 5 en adelante, no tienen todavía aceitada esa inmunidad de la piel que la tenemos los adultos. No hablo de referencia a los adultos mayores, que también está disminuida. Nuestros abuelos, por supuesto, hay que darle protecciones solares muy altas, al igual que a los niños. ¿Por qué? Porque la inmunidad de la piel básicamente también está disminuida tangencialmente por parte del envejecimiento que pasa por la cronología del tiempo. Y por otro lado, también hay que hablar acerca de la colocación de este tipo de productos de protección. Digo, muchas veces uno se pone y dijo, ya está, estoy lista, pileta, mar, todo el día, y a la noche dice, pero me puse y me quemé igual.
¿cada cuánto es correcto, si bien, digo, la mayoría de las personas por lo general lo sabe y en los envases eso viene escrito, pero ¿cada cuánto es correcto aplicar nuevamente protección? Bueno, primero es una pregunta muy interesante y muy importante y vamos a ir contestándola de apartes. En principio, el coeficiente que se traslada, que vos lo ves reflejado en el número sí. de la protección solar, debe multiplicarse por un número determinado según el fototipo de piel, que va de 3 a 5. Entonces, vos multiplicas un factor 50 y lo multiplicas por 3 o lo multiplicas por 5. ¿Y por qué? No es porque sea 3 y 5. O sea, eso está estadificado. Entonces, eso te permite habilitar la cantidad de minutos que puede estar expuesto al sol bajo ciertas circunstancias, y ya voy a hacer referencia a qué circunstancias, y te permite estabilizar promedio cuánto tiempo te dura la protección solar. Bien. Supongamos un 50, entre 150 minutos como término medio a 200 minutos. Eso es básicamente un factor 50 en un fototipo de piel determinado. ¿Cuáles son las condiciones que lo cambian? Las que habías mencionado. Te introduces a la pileta, te introduces al mar y la mayoría de estos productos, por no decir todos, son hidrosolubles. Sí. Son solubles en agua. Quiere decir que vos te introduces y ya no tienes protección solar. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Secarse bien al lugar adecuado, bajo una sombrilla o una carpa o algo bajo protección solar, secarse bien y volver a reencremarse. Eso es lo adecuado. ¿Sabés por qué te lo pregunto, Gonzalo? Porque en la mayoría, digo, de las marcas comerciales, de laboratorios que venden este tipo de productos, te dicen, no, resistente al agua. Uno lee eso y se queda confiado, digo, porque muchas veces el packaging lo dice. Pero bueno, está bueno consultarlo porque esto no es así. Siempre hay que tener ese cuidado de estar actualizando la colocación de la protección. Bueno, lo dicen para vender el producto. A veces las cuestiones comerciales se imponen por la realidad. Lo cierto es que, bueno, hay algunas pantallas que son liposolubles, solubles en grasa y no en el agua. Pero aquí, que cuando vos sales del agua, sales del mar o de la pileta, suponte que el producto no sea hidrosoluble, pero es liposoluble. Cuando te expones al sol, la transpiración, ¿qué emites? No solamente agua, sino sales y la grasitud misma de la piel se va. Claro. O sea que en uno o en el otro caso, lo mismo, lo recomendable es secarse y después colocarse nuevamente, reencremarse. Bien, así que bueno, atención entonces, prestar justamente mucha atención, porque si bien es un tema del que uno cree conocer, porque ve tanta publicidad, ve tanto material, pero siempre hay que tener en cuenta de la mano de un profesional cómo es la correcta aplicación y justamente la cantidad de protección que hay que tener a la hora de exponerse en el verano al sol. De todas maneras, doctor, y esto se lo consulto a tono personal, digo, la vitamina D, el sol es bueno. ¿Cuánto tiempo es correcto exponerse al sol? Bueno, cuando uno toma vitamina D, con 15 a 20 minutos diarios es más que suficiente. Y después, con el tema del calor, y hablábamos de este verano heavy, el verano intenso, ¿los horarios se siguen manteniendo? ¿Se han corrido? ¿Cómo es en la actualidad? Y cada vez se van acotando más. Sí. Porque la capa de ozono y todo el tema de ambientalista, no podemos hacer mella de eso, o sea, eso es algo que sucede, se va deteriorando más, los cambios climáticos se van generando, y lo vemos a la postre con las sucesivas granizadas que han caído así intempestivamente, a pesar de que se hicieron las recomendaciones, pero viste que muchos se sorprendieron. Bueno, esos son los cambios climáticos y también está implicado dentro de esos cambios climáticos la hostilidad de nuestro clima, donde están claramente diferenciadas las dos estaciones secas, en el invierno y en el verano. Entonces, el perjuicio no solamente es de la parte de la temperatura, sino también de los cambios estructurales en la piel que se producen por esas estaciones secas. Y cada vez más se van acentuando esos cambios. Y en ese sentido es constante ir revalorizando o readecuando. Para ser didáctico, lo requerido es tomar el sol desde las 7:30, 8 de la mañana, que ya lo tiene, hasta no más de las 10:30.
y a partir de las 17 horas en adelante. Yo diría 17:30 con los cambios que han habido en